¿Cómo están, querido grupo? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a estudiar Parashat Shavua, ya preparándonos. Bueno, se viene Parashat Emor. Parashat Emor, estamos en el libro de Vaikra. Vamos a estudiar un tema bastante profundo, que es el tema de la santidad del Cohen, basados en los libros que fuimos escribiendo, ideas de Vaikra, ¿está bien? Donde normalmente tomamos algún tema, lo desarrollamos, ya conocen más o menos el método, y vamos contestando. O sea, estudiamos profundo la Torah. Voy a leer el texto, analizar. Y dijo Hashem a Moshe, y dijo el Eterno a Moshe, habla a los Kohanim, hijos de Aarón, y dile a ellos que no se impurifiquen por ningún muerto de vuestro pueblo, pero por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hermano, o por su hijo, o por su hermana, o por su hermano, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana. Quiero ver si traduje bien. Tiene que decir así: por su padre, por su madre. ¿Está bien? Por su hermano o hermana, por hijo o hija. ¿Está bien? O por su hermana cercana que fuera virgen, la cual no haya tenido marido. Por ellos se impurificará. No se rasurarán la cabeza, ni se recortarán los bordes de su barba, ni se harán heridas en su cuerpo. Santos serán para su Dios y no profanarán su nombre. Los Kohanim no tomarán por mujer a una zona, que normalmente se traduce como prostituta, vamos a ver, ni a una mujer divorciada. Bueno, el texto está claro que el tema principal es si se puede o no se puede impurificar el Cohen. Tenemos que entender por qué. ¿Cuál era el oficio del Cohen, del sacerdote? ¿Está bien? La familia de la Keuna, que estaban sirviendo en el templo, en el Bet HaMikdash. ¿Habla solamente del templo o habla hoy en día? Todo esto. Y también fíjense que al final hay varias cosas, como que no se rasure la cabeza. ¿A qué se refiere? Que no se haga heridas en el cuerpo. Después me habla con quién un Cohen no se puede casar. Muy bien. Vamos a las preguntas. Preguntas a analizar. Primera, ¿cuál es el tema central del párrafo? O sea, ¿cuál es el tema central? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Segundo, ¿acaso el tema es por quién debe guardar duelo el Cohen? A lo mejor el tema central del párrafo es por quién el Cohen se puede hacer duelo. De repente, el orden de los familiares tampoco está claro. Empieza por la madre, después por el padre, después el hermano. ¿Está bien? ¿Cuál es el orden? O hijo. Hay que analizar el orden. ¿Debería aparecer primero el padre y luego la madre? No, hubiese empezado, bueno, a dar duelo por el padre, por la madre, por el hermano, por la hermana. ¿Por qué no? Apareció primero madre, después padre. Interesante. Porque un Cohen que se acerca a un muerto, un met, se está profanando, que no hizo nada de malo. ¿Qué significa se está profanando? Es parte de la naturaleza de la vida. La ventaja es así, que existe la vida, existe la muerte. Es parte de la vida. Y bueno, es normal, estuvo en contacto con un muerto. ¿Qué profanación hizo? ¿Qué pecado hizo? No es un pecado. O sí, no entiendo. ¿Por qué un Cohen no puede casarse con una mujer divorciada? Yo decir, bueno, prostituta, bueno, entiendo, es un bajo nivel, ¿qué es esto? No está bien. Divorciada. ¿Qué hizo de malo? No hizo nada de malo. Está bien, de divorciada. Bueno, no le fue bien a la vez, no eran uno para el otro, se tuvieron que divorciar. ¿Por qué el Cohen no se puede casar? ¿Qué quiere decir? Porque yo soy el Señor que los santifica. Yo soy el Señor que los santifica. ¿Cómo y por qué los santifica? ¿Qué quiere decir? Que Dios nos santifica a los Kohanim. ¿Cómo los santifica? ¿Y por qué los santifica? ¿Por qué comienza la Perashá con este tema? ¿Por qué el tema principal de Parashat Emor, o empieza Parashat Emor con todo el tema de la Keuna? ¿Por qué no está escrito que debe impurificarse por la muerte de su esposa también ahí? Como que no parece, sabemos que después también es. Pero, ¿por qué no está escrito literalmente? ¿Qué pasó? ¿Por qué la Torá advierte sobre estas costumbres? No rasurarse, no hacerse heridas, justo estos temas. ¿Qué tiene que ver con el tema del duelo del Cohen? ¿Por qué se haría heridas? ¿Por qué no? ¿Y por qué, luego del tema del duelo del Cohen,
enseguida detalla cuáles son las mujeres prohibidas para él. O sea, también la temática hay que ver. Está bien, ¿cuál es el tema? El duelo. Entonces de repente dice con quién el Cohen no se puede casar. Ah, es otro tema. ¿Con quién no se puede casar? Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre los dos temas? ¿Por qué Dios quiso que primero venga este tema y después el otro tema? Está claro, el tema general es la que una. O sea, en esta perashá quiere hablar leyes que tienen que ver con los Kohanim. Y otra cosa más. Esto es para los Kohanim y los que no somos Kohanim, Am Israel, ¿no? La mayoría de los de Am Israel no son Kohanim. Kohanim son de la tribu de Leví, y no solamente toda la tribu de Leví, solamente los descendientes de Aarón a Cohen. Es un grupo más pequeño. Bueno, pero toda Israel hay 12 tribus, ¿dónde queda todo? ¿Qué me enseña a mí? ¿Esto me enseña algo a mí también? ¿O a los que no son Kohanim? ¿Se entendió? Muy bien. Para analizar, ¿vamos a empezar? Comenzamos. Vamos estudiando entonces y explicando. Nos quedan 4 preguntas más, perdón. ¿Por qué le están prohibidas estas mujeres? Estas justamente y no otras. Acá habló de la mujer divorciada, al Cohen. Habló de una mujer, se traduce zona, que normalmente se traduce como prostituta. Vamos a ver si hay otra definición para esa palabra en hebreo o en la Torah oral. Sabemos que el Cohen Gadol no se puede casar sino, por ejemplo, con una mujer viuda. ¿Está bien? Un Cohen se puede casar con una mujer viuda, un Cohen Gadol no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Obvio que tampoco no tiene nada de malo, que ella no hizo nada de malo, pero ¿qué es lo que está pretendiendo la Torah al respecto? O sea, tiene que ser una mujer virgen para el Cohen Gadol. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? ¿Cuál es el orden de los temas que trata este párrafo? Y buscar una correlación lógica, un orden. ¿Se entendió? Vamos, empecemos. Respuestas. Lo primero que observamos en esta perashá es que guardar duelo es un precepto de la Torah. O sea, cuando me dice, por este no se puede impurificar y por este sí, no está diciendo un consejo, es una mitzvah. ¿Está bien? O sea, el tema del abelut, del duelo en el judaísmo, es una mitzvah. En el judaísmo existe, o sea, a pesar que es algo natural, pero hay un precepto de que una persona tiene que hacer duelo por un ser querido. Después vamos a ver, hay temas de un día, temas de una semana, temas de un mes, temas de un año. El duelo es una mitzvah. Guardar duelo es un precepto de la Torah. No solamente eso, sino que además podemos notar la importancia que la Torah le otorga a este tema. Como sé que el tema de guardar duelo es una mitzvah y que también no solamente es una mitzvah, y es un tema muy importante, ya que el duelo desplaza aún el servicio en el Bet HaMikdash. Sabemos que el tema del Bet HaMikdash, el templo, servir en el templo, la casa era de las cosas más importantes. Entonces podría haber pensado, a lo mejor, es verdad que es importante lo del duelo, pero a lo mejor no se desplaza el Bet HaMikdash. Viene la Torah y dice, sí, por ejemplo, el Cohen, que falleció, un ser querido, ¿está bien? Tenía que impurificarse por ese ser querido, por ese papá, por esa mamá. Entonces, en ese momento que se impurifica, no puede servir. Y la Torah le está dando el visto bueno, el ok. O sea que ahí la Torah está dando, es tan importante que haga duelo que inclusive ahora no va a oficiar en el templo. Pero es muy importante que ese duelo se haga. O sea que vemos importante que para el judaísmo sí es algo, es parte de la naturaleza de la vida y pero también es un precepto. Y tenemos que contestar porque es un precepto, si es algo natural, que sea natural. No lo tiene que ordenar la Torah porque es algo natural. No, si lo tiene que ordenar es por algo. Algunos de los motivos del duelo que podemos mencionar son, primero, motivos del duelo. ¿Por qué para la Torah es muy importante que se haga el duelo por la persona que falleció? Respuesta número 1. Una relación de respeto y honra. ¿Por quién? Por el fallecido. ¿Sí? Esto es respeto y esto es honrar al fallecido. Esa persona falleció. Estamos muy tristes por ese fallecimiento. Por lo tanto, se debe hacer duelo por él. O sea, el objetivo de esta misma sería respeto al que falleció. Por un lado, eso es un motivo. Segundo motivo, sensibilizarnos ante la pérdida. Es parecido, ¿está bien? Uno era el respeto que le debo dar, debo honrar a ese ser querido que falleció. Otro es que no solamente respeto, sino que tengo empatía, me sensibilizo. No puedo decir, bueno, es natural, es parte de la vida, ya está, nada, sigo mi vida normal. ¿No? Tengo que ser sensible porque la Torah quiere enseñarnos a ser sensibles. La Torah le interesa el tema de la empatía, de sentir lo que el otro siente. A Torah le interesa que tengamos sentimientos. Y si no nos sensibilizamos, está mal. Entonces la Torah nos pone una misma
Y nos dice, sí, rigurosamente se cuidará de este duelo. Tenés que sensibilizarte a lo que ha pasado. Respeto al ser querido, sensibilizarte. Y podemos explicar otro punto que también es una necesidad no solamente del que se fue, sino del que queda. Es muy importante que cuando falleció un ser querido, el que sufre mucho es el que queda aquí. El que se fue al cielo. Baruch Hashem, si Dios, Baruch Hashem. Besrat Hashem, si Dios quiere, está con Dios, está en el Olam Abba, con Akadosh Baruj Hu. Pero la persona al que está aquí, le falta a ese ser querido. Entonces, esos sentimientos se deben controlar y se debe haber un orden de qué manera debo enfocarme en ese duelo. O sea, no puede ser, o sea, quiero decir que antes el objetivo era por respeto al que él se fue, pero también tiene que ver por el que queda, eso quiero explicar. ¿Se entiende? El duelo también es no solamente por el que se fue, también es por el que queda, que sufre esa pérdida, y entonces la Torá nos dijo, bueno, por eso ese día esto no se puede hacer, para dedicarle, está prohibido por la Torá un montón de cosas, vamos a ver porque es el primer día, recién fue enterrado, ¿está bien? Está hasta que es enterrado, después cuando fue enterrado, que hay como que puede ser uno exento de otras mismot, porque su cabeza está en eso, o esa semana no se puede estudiar Torá, porque ¿está bien? Estudiar Torá también trae placer, y hay un duelo, y también es como que la persona va pasando, ¿cómo se dice esto? Día tras día, es importante pasar el día, es importante pasar la semana, o sea, día tras día va pasando el tiempo y bueno, el sufrimiento va siendo menor. Pero es importante ese tiempo y hay que darle a ese duelo su tiempo. No se puede saltear etapas, no se puede decir, no me importa, sigo mi vida normal, me voy a trabajar, no pienso en nada. No funciona así. La persona que quedó tiene que ir de a poquito, acostumbrándose a que perdió a esa persona ya está, se fue al cielo. Pero hay que darle ese tiempo. Si salteamos esas etapas, eso va a ser perjudicial en otro momento, porque no hizo el duelo que tenía que haber hecho. Entonces la Torá conoce la psicología humana. Dios conoce la psicología humana y sabe cómo funcionamos. Por eso nos da esto. Entonces, dijimos 3. Una relación de respeto y honra para el fallecido. Sensibilizarnos ante la pérdida. Es también para la persona que queda aquí, de que tiene que, de a poquito, ir pasando ese duelo y siguiendo adelante en la vida. Y también hay otro punto, realizar obras de benevolencia. Realizar obras de benevolencia me parece que tendría que ver más con el tema del entierro, ¿no? Que falleció, hay que ocuparse del entierro, hay que ocuparse y también tiene que ver cuando vamos a consolar a un fallecido, ¿no? Nihum Abelim. Cuando una persona falleció, uno va a la casa. Y bueno, el consuelo es estar ahí, estar para él, no es que tiene que dar explicación, estar para ahí, sabe que tiene un amigo. Eso también es parte de adaptar la reaja camoja, de amar al prójimo como a ti mismo, la parte de obras de benevolencia. O sea que, muy interesante, en el tema del duelo podemos encontrar muchos conceptos importantísimos que el judaísmo nos enseña. El respeto a la persona, el respeto al fallecido, sensibles, pasar nuestro tiempo y de a poquito ir olvidando o darle lugar a lo que se fue y después seguir adelante en la vida, y también acciones de bondad. Bueno, hasta acá perfecto. Podríamos preguntarnos, ¿para qué hace falta que la Torá nos ordene tantos detalles acerca del duelo? Ahora, está bien, entendí lo importante del duelo, y también entiendo que el duelo es algo natural. Ahora, ¿para qué la Torá tiene que ser precisa en los detalles? ¿Se entendió la pregunta? ¿Por qué ser preciso en los detalles del duelo? Al fin y al cabo, guardar duelo por un pariente cercano es algo que naturalmente, en general, todos harían. A pesar de esto, vemos que es muy importante la Torá mencionarlo, pues la Torá quiso que sea algo regulado, acá va el punto. De lo contrario, cada uno haría según lo que él considere. ¿Por qué es muy importante para la Torá traer los detalles exactos de lo que hay que hacer? Esperen que le vamos a poner, me olvidé de ponerle, tiene batería, y si no, esto se nos va a ir, nos va a quedar sin batería. Ahí le dimos. Estamos dando, muy bien, sigo. Entonces, ¿por qué? Para regularlo. ¿Qué significa regularlo? Explico de nuevo. ¿Dónde está? La Torá quiso que sea regulado. O sea,
si vamos a dejar a cada uno que haga lo que se le ocurre a él, fíjense que en el tema del duelo hay un montón de minagim, un montón de costumbres diferentes. ¿Y por qué? Porque estos se hicieron así, estos hacen así, hay costumbres. La Torá no le gusta dejarlo así. La Torá le gusta regular las cosas, porque si no, siempre está el peligro que la gente haga cosas que no tienen sentido, o que haga, ahora vamos a entender por qué dijo, no se lastimará y no se rasó. Ahora vamos a ver que eran costumbres, también hasta habían costumbres idólatras de hacer cosas que no tenían ningún sentido, y por eso la Torá quiso regular exacto lo que se debe hacer en el duelo. Regular. De lo contrario, cada uno haría según lo que él considere. Y bueno, ¿y qué problema que cada uno haga lo que él considere? No, porque van a hacer cosas que no son correctas. Así habrá algunos que exageren y otros que no hagan ni lo mínimo. Están los que van a exagerar, que la Torá tampoco le interesa porque esa persona va a vivir de duelo toda su vida, y está mal que viva de duelo toda su vida porque hay que seguir adelante. ¿Ven? Por eso ven, están los detalles de la halajá, de la ley. Hay duelo de un día, duelo de 7 días, semana, mes. ¿Por qué? De a poquito. Porque si vamos a exagerar y él va a vivir de duelo toda su vida, como Jacob, ¿no? Perdió a Yosef y estuvo triste 21 años. Esos 21 años, Jacob perdió la profecía. ¿Por qué perdió la profecía? Por la tristeza que tenía. La Torá no está diciendo que está bien, no, que no está bien, que hay que seguir adelante. Obvio, que nunca tengamos la prueba, nunca tengamos la prueba, si Dios nos lo permita. Pero siempre hay que saber, la Torá es perfecta, es exacta, y te dice, bueno, hay que seguir adelante. También está los que no hacen ni lo mínimo. Hay una costumbre una secta árabe drusim, los drusos. Los drusos no hacen duelo, no hacen duelo. ¿Por qué no hacen duelo? Dice, bueno, es parte de la vida que tenía que morir, por cuanto que murió, entonces yo sigo mi vida. Entonces había un artículo en un periódico, el padre había fallecido, él era conductor de autobús, enseguida fallece y va y sigue su trabajo. Dijeron, pero es tu papá, ¿y dónde está el duelo? No, es parte de la vida, entonces tenía que venir. ¿Entienden el error? El error que no está cumpliendo todo lo que dijimos antes, de respeto a la persona, de sensibilizarnos, de saber que la persona que perdió un ser querido tiene que pasar un tiempo para salir adelante, y eso es parte de la psicología humana, y él no lo está entendiendo. Por eso la Torá es tan perfecta. Dios conoce cómo funcionamos, y por eso Dios nos pone exactamente las pautas a seguir. Así habrá algunos que exageren y otros que no hagan ni lo mínimo, y no está bien. Por eso la Torá lo vino a regular. La Torá pone límites aún a las cosas de tristeza. Fíjate, es muy importante. Inclusive la tristeza tiene su límite. Esto es muy necesario para evitar mayores males, para evitar un mal mayor. El hecho que la muerte sea algo natural no quiere decir que deja de ser algo trágico, ni que le deje de doler la pérdida de un ser querido. Primero, por un lado, es natural. Sí, pero es algo muy triste. No obstante, no debe hacer de ello algo catastrófico para toda su vida, porque si no, esa no es la voluntad de Dios, está arruinando su vida. Él tiene que salir adelante, él tiene que seguir, tiene un potencial, tiene un alma, tiene una vida, y hay que desarrollarla, no se va a hundir. Si se va a hundir toda su vida en eso, estamos perdidos. Creo que ejemplo de esto lo dijimos, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos estudiando el día de Yom HaShoah, el día del Holocausto. Gente el Rabbiton trajo gente que salió de ahí y que dedicó su vida para dar y para ayudar y para hacer un mundo mejor. ¡Wow! O sea, no se hundieron en el sufrimiento, porque ellos la sufrieron más que todos, ellos perdieron a todos sus seres queridos, ellos vieron lo que fue un campo de cáncer, fue trágico. Sin embargo, justamente esas personas salieron más, hicieron más, construyeron más, hicieron más acciones de Gesed y crearon fundaciones de ayuda a la gente y empatía. Bueno, eso es salir. No, lo que dijo acá, no debe hacer de ello algo catastrófico para toda su vida. La Torá nos dice que debemos continuar, exacto. Nuestra vida debe seguir. Todavía tenemos otras metas y objetivos que debemos alcanzar. Creo que quedó claro, ¿no? Muy completito. Por otro lado, la Torá nos pide un duelo escalonado. Acá también la sabiduría de la Torá en el tema del duelo, donde poco a poco el dolor va dando lugar a un sentimiento profundo, pero que no nos paraliza. O sea, está bien el sentimiento profundo, pero no está bien que nos paralice. Así vemos que durante los primeros 7 días del fallecimiento, el duelo es mucho más severo. Prohibiciones, ¿no? De bañarse, de estar uno sentado todo en el piso, vienen a visitarlo, no sé, no tiene calzados de cuero, todas las costumbres de duelo, ¿no? Que se hace, no se estudia Torá,
Bueno, muy bien. El duelo más severo. Luego se torna más leve hasta los 30 días. A los 30 días todavía sigue que no se puede, que no se puede afeitar, que no se puede cortar el pelo, ¿está bien? Y siguen otras cosas, ¿está bien? Hasta los 30 días. Y si es por un papá o por una mamá, finalmente al año se levanta definitivamente el duelo. Hay cosas hasta 7, hay día de la Torá, 7, todavía es rabínico, una semana. Hay mes y hay un año. Por otro lado, vemos que la Torá obliga al Cohen a impurificar. Bueno, está bien, entonces entendimos todo esto y entendimos la importancia. Y entendimos la importancia del duelo, perfecto. Ahora, pero el Cohen está en el servicio del templo. Igualmente, aunque esté en el servicio del templo, también, si es un ser querido, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, tiene obligación de impurificarse. Tiene obligación de atender a ese duelo. Va a haber otro Cohen que se va a dedicar a lo que se debe dedicar en el templo, pero él tiene que hacer duelo. O sea, la Torá ahí prefiere, inclusive, al hacer duelo está en contacto con el Met, en el muerto. Al estar en contacto con el muerto se impurifica, ¿está bien? Y aún por su hermana. ¿Qué quiso decir? Pues corre el riesgo que el Cohen esté tan compenetrado con Dios, porque él está totalmente con Dios, el templo, que se le olviden sus obligaciones básicas. ¿Está bien? Y se dice, no, inclusive, papá, mamá, hijo, hermano, hermana, también. ¿Está bien? Esto nos debe enseñar a ser sensibles. No solo en este caso, sino también en los demás aspectos de nuestra vida. ¿Qué veo de aquí? Que Dios quiere que yo sea sensible. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que seamos personas sensibles. Entonces, esto lo aplico también para la vida, no solamente para los Kohanim, sino para todos, ¿no? No debemos ser muy estrictos en algunas áreas y olvidarnos de todo de otras áreas. Por ejemplo, ser muy estrictos y meticulosos en el cumplimiento de los preceptos que tienen que ver entre el hombre y Dios, y no ser muy cuidadosos en el cumplimiento de los preceptos que tienen que ver entre el hombre y el hombre. Al ser tan meticuloso y tan firme y tan en las cosas que tienen que ver con el hombre y Dios, a lo mejor se podría olvidar de la misbot del hombre al hombre. No. Por ejemplo, el hombre a Dios era el templo, el Betamigdash, está bien. Pero ahora el duelo por el hermano, por la hermana. Ah, bueno. Acá, no por estar metido en este tema, se va a olvidar del otro. O sea, está en el tema del hombre a Dios y también del hombre al hombre. ¿Está bien? Muy bien. La Torá quiere un equilibrio, que nos dediquemos a todo. El motivo por el cual la Torá utiliza este orden, ¿por qué empezó por la madre y después por el padre? No se hubiese dicho normal. No, está bien, obvio que papá y mamá es el mismo respeto al padre y a la madre. Pero ¿por qué en el pasú puso primero mamá y después papá? ¿Se entendió la pregunta? El motivo por el cual la Torá utiliza este orden es porque normalmente el individuo estaría más consternado por la pérdida de los hijos. Ahora, muy interesante. Dijo papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija. ¿Está bien? Era más normal. Entonces, ¿por qué dijo primero por el papá y la mamá y no dijo por los hijos? Ahora no por papá o mamá, no importa. Ahora voy. ¿Por qué dijo primero papá y mamá y no hijos? ¿Miren qué profunda que es la Torá? El motivo por el cual la Torá utiliza este orden es porque normalmente el individuo estaría más consternado por la pérdida de los hijos. De verdad, si un hombre que pierde un hijo, una hija, está muy consternado. Y es por eso que la Torá menciona primero la pérdida de los padres, antes que la de sus propios hijos. Pues a nuestros padres le debemos nuestra vida, respeto y honor. O sea, es verdad que por qué estaría más consternado a lo mejor por uno que perdió un hijo o una hija, porque naturalmente uno piensa, bueno, siempre el que vivió más se va a ir primero, no el que vivió menos. Entonces sería más como no natural perder un hijo o una hija. Pero sería más natural que fue el padre o la madre. Entonces hubiese pensado que hubiese dicho entonces el duelo primero lo ponía hijo. Pero porque está ese riesgo de que él haga más duelo o más por el hijo o porque no lo ve que por los padres, la Torá dijo, para, no. En el tema tenemos otro valor que es respetar. Respeto al padre y a la madre. Tu papá y tu mamá te dieron la vida. Tu papá y tu mamá te dieron la vida. Entonces, ahora te llamo. El padre y la mamá te dieron la vida. Entonces, le debes todo. Es verdad que tus hijos es lo más querido que vos sos el padre, entonces vos querés ser protector de tus hijos, es lo más natural. Pero fíjense que la Torá, no hay una misma, respetarás a tu hijo y a tu hija. Está bien, obvio que lo respetás, digo, pero en el tema de darle respeto de que me paro delante de él y que no le digo por el nombre, ¿a quién es? Al papá y la mamá. Obvio que papá y mamá. Por eso, acá puso en la misma de Abelut, de duelo, quiso decir,
No piensas que por eso es menos es natural, entonces sería menor el duelo. No, no, no. Es mayor todavía, no. Igual, ellos son tu papá y tu mamá, y a ellos, o sea, hay un punto que prevalece del papá y la mamá al hijo y a la hija. ¿Cuál es el punto que prevalece? Que a tu papá y a tu mamá le debes la vida. A tu hijo no le debes la vida. Obvio que todos se lo debemos a Hashem. Pero natural, tres socios en la creación del ser humano. Dios, papá y mamá. Entonces por eso lo puso a papá y mamá antes que a los hijos. Está buena la respuesta. Un punto más y pasamos a otra clase. La Torá nombra primero a la madre. ¿Por qué nombró primero a la madre y después al padre? Hubiese puesto primero al padre, antes que a su padre. Pues el individuo podría pensar, por cuanto que el padre está aún con vida, es él el que debe de encargarse del sepelio de su esposa, y no hace falta que el hijo se tenga que ocupar del entierro de su madre. Porque a lo mejor el hijo hubiese pensado, si papá vive, entonces ¿quién se va a encargar del duelo o de todo el sepelio de mamá? Papá. Como papá se va a encargar, yo no me tengo que ocupar tanto. No, al contrario. Vos tenés que estar en el mismo nivel y en el mismo duelo. Por eso puso primero a mamá, porque hubiese pensado a lo mejor que no me iba a dedicar tanto. Entonces por eso la puso primero. ¿Se entendió? Obvio que es igual, exacto, el duelo por papá y por mamá. Es exacto igual, ¿eh? Exacto. Como respeto a papá y mamá también es exacto igual. Muy bien. No hace falta, entonces, por eso. Bueno, nos quedan muchas cosas para analizar. Empiezo un poquito, bueno, la última. Con respecto a la advertencia de no cortarse el pelo, ni hacerse heridas. ¿Por qué me dice que no se corte el pelo, ni se haga heridas? Tiene por sentido no asemejarse a los demás pueblos. Parece que los pueblos, otros pueblos idólatras, cuando estaban en duelo y tragedia, vieron como esos que van y se van pegando, van caminando, van a enterrar a un ser y se sacan es costumbres idólatras. Nosotros no nos pegamos, no hacemos masoquismo, no nos sacamos sangre. En contra de eso que podría pasar en algo de duelo, la Torá dice, no harás eso, no harás eso. Entonces a muchos parece que se arrancaban los pelos del duelo. Entonces la Torá dice, prohibido cortarse el pelo, justo lo contrario. No es la primera vez que la Torá nos advierte de que no reaccionemos ni actuemos como los demás pueblos, los cuales hacen cosas que no tienen sentido, motivo o utilidad práctica. Peor aún, estas prácticas pueden estar relacionadas con cosas de idolatría. Nosotros, el pueblo de Israel, no vemos la muerte como lo ven los demás pueblos. ¿Por qué? ¡Ay, se pega y se arranca la pele! No. Para nosotros la muerte no es el final del camino. La muerte no es el final del camino, sino que es el paso a una nueva etapa. Por lo tanto, no es el fin de todo, y se pega. Es verdad que estás triste que se fue tu ser querido, pero pasó una etapa y ahora viene otra etapa. Con Dios, el mundo venidero, el paraíso, con Hashem. Entonces, no es el fin. Acá no terminó todo. El judaísmo lo tiene bien en claro. Está bien. En otros pueblos a lo mejor no sé si creen en eso o creen o no, o idolatría, o otras cosas, o no creen en nada. El judaísmo sabe el equilibrio justo y por eso nos enseña exacto lo que hay que hacer. Seguiremos estudiando esto, me parece muy profundo. Hicimos alguna vez estas clases, pero lo hicimos una vez y quería ahora, con todo el tiempo que tenemos, y podemos hablar directamente, analizar cada concepto más lentamente y bueno, y profundizar más. Así que bueno, tienen la clase nueva, ya preparándonos para la perashá, seguiremos estudiando. Ahora le mando otro link de otro tema.